Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando un tema muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Hablaremos de profecía, pero el tema básico es de la guerra. Estamos en un tiempo donde debemos conocer los diversos tipos de guerra y la guerra para el siglo XXI. El siglo que hoy estamos viviendo se le está considerando como la guerra por la mente, la guerra por el cerebro, la guerra por el pensamiento de cada individuo en cada ciudad y en cada nación del planeta Tierra. Así que todo ello tenemos que revisarlo conforme a la profecía bíblica. Dios estableció las naciones, Dios estableció los reinos, Dios pone y quita reyes, y Dios estableció los tiempos proféticos para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se manifestará en una guerra, la guerra de Armagedón. Será una guerra híbrida, una guerra entre lo natural y lo espiritual. Hoy estamos en el desarrollo de la alta tecnología, como nunca estamos viendo el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la comunicación. Por eso esta guerra tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el pensamiento humano. Así que bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza, donde estaremos hablando temas muy importantes para el conocimiento de cualquier persona, sea cristiana o no cristiana. Bienvenidos. Bueno, el campo de batalla es la mente, así que tenemos que tener el escudo de la fe, como dice la palabra, toda la armadura, porque tenemos toda una armadura que Dios nos ha dado para defendernos de esta guerra y estar bien armados. Y el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el corazón, la mente de Cristo, pero también el escudo de la fe, donde dice que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de Dios, de la paz de Dios, y el cinturón de la verdad. Así que tenemos toda una armadura que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para que la usemos y para que podamos ser efectivos en esta batalla. Y la parte de la armadura que protege la cabeza, donde está el cerebro, donde están nuestros pensamientos, es el yelmo de la salvación. De la salvación, dice la Escritura. Así que si queremos irnos a la salvación de vida eterna, protejamos la cabeza. En la palabra dice que el yelmo es la esperanza. Sí. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Habla de la venida de Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Él viene primero por su iglesia, el rapto de la iglesia, y después vendrá en su segunda venida a la guerra de Armagedón para establecer su reino de 1000 años en la tierra. Todo se librará por medio de guerra. Así que por eso este será el tema. Efesios 6:12, ¿no? Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, contra las personas. Eso es para la iglesia, para todos los que ya hemos creído en Jesucristo. Así es. Nuestra batalla es espiritual. Sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo y todas las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Por eso dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes. ¿Qué dice José David? Bueno, pues la mente viene del alma. El alma, son de las tres partes como se divide todo ser humano, que tiene un espíritu, un alma y habita en un cuerpo. Y el alma pues son todos los sentimientos, las emociones, la voluntad, todas las tomas de decisiones tienen que ver con el alma. Por eso el diablo domina el alma para influir en las emociones, en la mente, ¿no? Tomar el control de la mente. Ese siempre ha sido el objetivo del diablo desde el principio, desde la tentación a Adán y Eva. Entonces ellos entraron en una hipnosis. Entonces por eso
por eso esas son las mismas tentaciones también que enfrentó Jesucristo en el desierto después de ser bautizado. Enfrentó las mismas tentaciones que dice Génesis. Y bueno, más adelante en el Nuevo Testamento también nos habla las tres partes donde el diablo afecta, que fueron las mismas que el diablo hizo sobre Eva y también sobre el Señor Jesucristo, y son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Y el orgullo. Y todos tienen que ver con el alma. Sí, el blanco del diablo en el ser humano es el alma. El alma es el centro motor del cuerpo humano, de la vida humana. Es en el alma donde está la mente, los pensamientos. Si el diablo controla la mente de una persona, ya controló sus sentimientos, sus emociones, y por lo tanto controlará su voluntad de esa persona. O sea que la persona tomará una decisión equivocada porque ya su mente está controlada. Dominio y control de la mente dominará todo. Es de lo que se trata esta guerra que hoy se está dando a conocer, la guerra cognitiva. La influencia que se recibe es de los principados y potestades que están en las regiones celestiales, que influyen en la mente humana. Así que tenemos una lucha allí, pero por la cual ya está ganada, porque Cristo vino a la tierra, venció y nos ha dado su victoria. Entonces, precisamente la iglesia está llamada para caminar en el Espíritu. Ahora nosotros los cristianos que caminamos en el Espíritu podemos discernir o entender lo que está pasando detrás del escenario del mundo de lo natural, de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China, en cualquier nación de la tierra. Ellos operan en lo natural, pero la iglesia está sobre lo natural, camina en el Espíritu. Opera en lo espiritual. La Biblia, y en la autoridad espiritual que ya Cristo nos dio. Así es, nos enseña la Biblia que nosotros entramos a la batalla no en el mundo de lo natural, sino en el mundo de lo espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Sobre una nación, sobre un territorio, hay principados y potestades demoníacos que solamente se pueden confrontar con armas espirituales. Y para eso es la iglesia, solamente la iglesia lo puede hacer. Por eso, cuando un servidor estaba leyendo acerca de un estudio que acaba de realizar la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización se creó en el año de 1947, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, un año después del establecimiento de la nación del Estado moderno de Israel, conforme a la profecía. Esta organización de la OTAN se estableció con 10 naciones europeas, inclusive los Estados Unidos, y también después Canadá, porque era el propósito de detener el avance ideológico del comunismo, de detener a la Unión de República Soviética Socialista. Era el tiempo entonces donde se empezó a librar la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, entre el comunismo y el capitalismo, entre un pensamiento y otro pensamiento, entre una ideología y otra ideología. Entonces se establece la OTAN para defender a Europa. Todas las naciones que formaban parte de la OTAN eran protegidas militarmente. Es una organización política militar. Pero esta organización desde 1947 fue creciendo y fue avanzando territorialmente hacia ir cubriendo Europa del Este. Cuando cayó el muro de Berlín, todo esto está en la historia, 1989 cae el muro de Berlín. Un año después empieza el derrumbe de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el derrumbe del comunismo.
Así que el gran enemigo de Occidente, el gran enemigo de Estados Unidos, venía hacia abajo. Era el tiempo donde ya debería terminar la Guerra Fría, porque ya la URSS estaba en decadencia. Hoy ya no es la URSS. Han pasado ya prácticamente, ¿cuántos años? 40 años, Ya. 50 años Bastante de tiempo. todo ello. Hoy es la Rusia una entidad federativa, es una democracia con sus aspectos muy particulares, porque cada nación tiene su propia democracia. Entonces ya es otra situación muy diferente A la que cómo imperaba se antes. vivió Así después es. de la Segunda Guerra Así Mundial. es. Pero entonces se hizo un estudio porque sigue habiendo un conflicto entre Occidente y Oriente y hay interés que se mantenga siempre los pensamientos de guerra, porque allí hay un interés económico. Siempre la codicia, la avaricia, el amor al dinero, y la industria que más produce dinero es la industria de las armas, la industria de la guerra. Por eso estamos viendo todo ello al final de los tiempos, antes de la venida de Jesucristo, cómo las naciones se están levantando. Jesucristo dijo, se levantará nación contra nación, habrá guerras, habrá asonadas de guerras. Todo esto lo estamos viendo de acuerdo a la profecía en nuestra generación siglo XXI. Pero lo que salió a luz desde hace 2 años atrás, estamos hablando del año 2020, ya estamos en el 2022, es un nuevo tipo de guerra. La guerra ya no convencional, ya no a través de armas que todos conocemos, en una guerra de confrontación entre una nación y otra nación. Ya no son las armas de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos conociendo armas como las del sonido, armas acústicas, armas biológicas como los virus que están creando enfermedades y están usando las enfermedades como armas de guerra. Estamos viendo también armas como la de la luz, rayos láser, cómo están usando también todo ello. Y ahora con el avance de la tecnología, de el internet y de la tecnología de la comunicación, las redes sociales, estamos viendo cómo se ha ido desarrollando otro tipo de guerra que tiene que ver con el cerebro, el pensamiento del ser humano. Y de esto vamos a empezar a hablar, es la guerra cognitiva. Hace 2 años la guerra por la mente. La OTAN hizo este estudio y en este estudio ellos marcaron 5 tipos de guerras al tiempo de hoy y la nueva guerra que se le llama la guerra del presente siglo XXI. ¿Cuáles son estas 5 primeras guerras? La guerra que se libra en la tierra, la guerra que se libra en el mar, la guerra que se libra en el aire, la guerra que se libra en el espacio, la guerra que se libra en la tecnología cibernética, tecnología computacional y la guerra actual. La moderna guerra, la que no todos saben de esta guerra, aunque ya están siendo víctimas de esta guerra sin que ellos lo sepan. Solamente cuando una persona camina con el Espíritu Santo aquí en la tierra, porque ha creído en la profecía bíblica, ha creído en Jesucristo y está lleno del Espíritu Santo, puede entender de esta guerra cognitiva o guerra por el control de la mente. Es la guerra actual. En este estudio, la OTAN, ellos dieron a conocer acerca del resultado de este estudio de la guerra cognitiva. Ellos dijeron, la mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra debido al creciente papel que hoy desempeña la tecnología. O sea que aprovecharán
todo lo que es la tecnología, el avance de tecnológico, la comunicación, el avance tecnológico de la tecnología actual para dar una información falsa. Para atacar la mente. Así es. Cómo influir en la mente de una persona y cómo la persona puede hablar de acuerdo a la información que le llega a su pensamiento. No es nada nuevo, es una forma en que el hombre se desempeña en la tierra, porque somos seres parlantes, seres hablantes. Antes de hablar lo pensamos, así que primero pensamos y después hablamos. Todo esto es parte de la naturaleza humana, pero lo que pensamos viene de lo que oímos y vemos. Oímos y vemos, pero si lo que oímos y vemos es mentira, entonces vamos a creer la mentira en nuestro corazón y vamos a hablar con la boca la mentira. Entonces vamos a difundir la mentira que hemos escuchado en nuestros oídos y hemos visto con los ojos. Todo es mentira, pero vamos a hablar la mentira. Esta es la arma poderosa que han descubierto algunas naciones para difundir, propagar ideas, conceptos, ideologías dominantes en algunos territorios. Ellos quieren cubrir el mundo. Así que una persona que está dominada en su mente va a hablar lo que su mente le dice o lo que hay en su mente. Sí, La Biblia le llama chisme. Con la falsa información quieren provocar un cambio en el ser humano, sí, en su manera de pensar o de en otra persona. Sí, en otra persona. O sea, yo cómo puedo influir en otra persona, cómo puedo influir en ti, por ejemplo. Entonces yo en mi pensamiento empiezo a estar hablándote, pero si te estoy hablando que es una mentira y tú dices posiblemente no es cierto lo que estoy escuchando, pero si yo te estoy repitiendo la mentira, repite 1, 2, 3, 4, y 5, de diferentes medios, en cualquier momento te estoy hablando de esa idea que es mentira, es una desinformación. La desinformación es la mentira engañosa, sí, que está saliendo de mis labios para atrapar tu mente. Cuando tu mente sea atrapada, tú vas a hablar entonces lo que ya llegó. Y lo voy a comunicar a otro. Y lo vas a comunicar a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y se difunde todo esto. Me gustaría leer aquí, dice, es lo que dice la ONU, de la ONU. Dice, la guerra cognitiva ha resultado ser un gran desafío, especialmente porque altera la comprensión y la reacción de forma gradual y sutil ante ciertos acontecimientos. Sin embargo, todo esto tiene efectos nocivos a largo plazo, ya que posee un alcance universal que afecta a los individuos, los estados y las organizaciones multinacionales, nutriéndose en la mayoría de los casos de las técnicas de desinformación y propaganda que buscan agotar psicológicamente a los receptores de la información. Así es. ¿Cómo atrapar la mente de una persona? Y ya luego la misma gente, para que a través de esa persona lo sea saca. El que propague la información. La influencia que tienen negativa. De la información, sí, en la gente, el que ya está cautivo lo va a transmitir. Así es. La Biblia le llama chisme. ¿Qué es un chisme? Chisme es establecer una noticia negativa, una noticia falsa, hablando de otra persona para desacreditarla, para que todo mundo crea que la persona... Esa táctica o esa técnica es la que están usando los... Sí, todos ataquen a esa persona. Sí, eso es lo que están usando. Eso es lo que están usando. O sea, cómo ponerse en un solo pensamiento de acuerdo al pensamiento dominante. Están usando la tecnología de la comunicación, radio, televisión, redes sociales. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que yo puedo tener discernimiento si lo que estoy viendo es verdad o mentira, si lo que estoy oyendo es verdad o mentira. El tiempo de hoy, la Biblia le llama tiempos peligrosos por
la mentira abundante que está ocurriendo. No es nada nuevo, está en la profecía, estamos en tiempos de apostasía, en tiempos donde la mentira se incrementará. Tiempos malos y tiempos difíciles. Del engaño. Bueno, pues esta guerra es la perfección, o tratan de que sea la perfección, porque estarán usando todos los recursos económicos, políticos, sociales, médicos, tecnológicos, para el propósito de un pensamiento dominante. Así que todo esto lo han usado países grandes como son la China, como es Rusia, y ahora los Estados Unidos también lo han usado, pero ahorita es la OTAN quien dio a conocer este estudio. Todo ello lo pueden ustedes revisar en el internet, se le llama guerra cognitiva. Y quiero terminar leyendo lo que dice aquí. La guerra cognitiva, dijeron ellos, es una guerra ideológica que busca erosionar la confianza sobre la que ha sido construida la sociedad. O sea que quieren eliminar el pensamiento judeo-cristiano en el mundo entero, porque nuestras sociedades se han levantado sobre los principios judeo-cristianos. De otra manera, sobre los principios morales de la bíblicos, Biblia. morales los bíblicos. Principios que están en la palabra de Dios. Así es, van contra Dios, pues. Así que esta es una guerra espiritual contra Dios, es una guerra de guerras, no es cualquier guerra. Así que cuando yo leí este artículo, yo dije, estamos en la recta final al rapto de la iglesia y a la manifestación del anticristo, quien estará gobernando las mentes de muchas personas aquí en la tierra. Sigo leyendo aquí, dice aquí, la desinformación, que es lo que hemos estado escuchando, la desinformación o las falsas noticias se aprovecha de las vulnerabilidades cognitivas o de la mente de sus objetivos, o de las personas, especialmente las ansiedades o creencias que predisponen a sus objetivos a considerar como verdadera toda clase de información falsa. O sea, quieren a través de esta guerra que la mentira se convierta en verdad, y que la gente crea la mentira creyendo que es verdad. Sí, así es. Muchos están siendo y viva la engañados mentira al tiempo de hoy. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de este año 2022. Este estudio acaba de salir a la luz pública, por eso yo lo leí. Dice aquí, todo ello requiere que el agresor posea un vasto conocimiento de las dinámicas sociopolíticas de su enemigo, al igual que saber cuándo y cómo atacar con tal de explotar las vulnerabilidades de su oponente. Conoce al enemigo, conoce el campo donde se desempeña el enemigo, conoce las debilidades del enemigo y establece esta estrategia de guerra falsa o de desinformación. A base de mentiras. A base de mentiras. Bueno, y sabemos que la Biblia dice que el diablo, Satanás, es el padre de mentiras. Allí está. ¿Quién está detrás de todo lo que clarito. es la mentira? Satanás, el diablo. Podemos leer Juan 8:44. Jesucristo mismo habló de la naturaleza propia del diablo. La mentira, el engaño. Así que si hoy estamos conociendo de esta guerra para controlar la mente, para que la mente sea cambiada en su forma de pensar a creer la mentira, esta guerra viene de lugares espirituales demoníacos. De maldad. De maldad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Todo esto que está registrado en Juan 8:44 es lo que está en este estudio que
acaba de sacar la ONU, desde hace 2 años se hizo este estudio y ya se puso en práctica. Lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania. Estamos viendo ese gran conflicto entre Occidente y Oriente. Rusia y Ucrania. Estamos viendo cómo ha habido una información tras información que trae confusión. Hay mucha propaganda negativa en contra de un país y a favor de otro país. Y todo hablaba ya, porque era meter miedo. El día 15 de febrero, más tardar, el 16, empezaba la guerra. Rusia invadiría Ucrania. Ya pasó el 15, ya pasó el 16 y no hay guerra. Fue una guerra ideológica solamente o informática. Exacto, cognitiva. Sí, para crear un ambiente de miedo y de temor, para echarle la desviar culpa la atención siempre y desviar la atención de otras cosas. A otra persona. Y desviar la atención de otras cosas. Y si no pueden en esta guerra, otra de las estrategias dentro de esta misma guerra, si no pueden de esta manera directa por medio de el control de la mente, entonces establecen una operación de bandera falsa. Crean el conflicto por medio de personas que se visten como el ejército enemigo que está invadiendo. Es una operación de bandera falsa engañosa, para que cree el problema, el conflicto y le echen la culpa al enemigo. Todo esto lo estamos viendo. A nadie pueden engañar. Si tú caminas con el Espíritu Santo te das cuenta de todo ello, amigo, amiga. Con todo esto que ya está ocurriendo, creemos que ya estamos en la recta final al rapto de la iglesia. Jesucristo levantará su iglesia para que empiece el control total de la mente. ¿Quién estará allí? El anticristo, manejado por el diablo, hasta que se llegue a la guerra de guerras, la guerra de Armagedón. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo para hacer guerra a la guerra del diablo, y será una guerra híbrida entre lo natural y lo espiritual. Todo el desarrollo de la tecnología lo tendrá el anticristo y usará todo este avance de la tecnología para la maldad. Así que todo esto estamos viendo cómo va escalando poco a poquito. Estamos en el escenario ya de los acontecimientos últimos y por eso tenemos que ir revisando como nunca la Biblia, la palabra de Dios. Todo comenzó en el huerto del Edén. Cómo el diablo quiso controlar la mente desde el principio, todo esto lo encontramos en la tentación que el diablo hizo a través de una serpiente para engañar a Eva. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, allí la Biblia habla del engaño de la mente. La mente está en el blanco de Satanás, la serpiente antigua, el dragón o el diablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí la Biblia dice que fue Eva la engañada. ¿Cómo fue engañada Eva? En su mente. Sus sentidos fueron perturbados. Ahora, la enseñanza que podemos encontrar del poder que se mueve en el diablo para engañar es el poder de la hechicería. En Apocalipsis dice la Biblia, por la hechicería has dominado a las naciones de la tierra. Es el poder de dominio de la mente. La hechicería es dominio y control de la voluntad del ser humano. Cómo Eva entregó su voluntad al diablo cuando Eva era una hija de Dios, debido a que Eva vio lo que no debería ver, el fruto prohibido, oyó lo que no debería oír, la voz del diablo. A través de la voz viene el hechizo, viene la hipnotización. Los sentidos de Eva, la mente de Eva fue atrapada, fue totalmente perturbada. O engañada. Es el alma, mente, emociones del alma, porque el diablo le dijo, es que este fruto te va a hacer como Dios. Vas a saber el bien mucho. Y el mal. Entonces,
movió sus El ego, sentimientos el y ego. emociones, el El ego ego. mismo, y Eva tomó la decisión. Somos seres humanos para tomar decisiones. Eva tomó su propia decisión, comió del fruto prohibido. O sea, ahí pero vemos- todo comenzó en la mente. Sí. La mente tuvo control de sus sentimientos y emociones, de su propio ego, y decidió comer del fruto prohibido, decidió pecar. Porque O sea, Dios había dicho, el día que se coma de este árbol, van a morir. O sea, Así en que lugar el de pecado lleva a la consultar a muerte. Dios Sí. o consultar a Adán, ella decidió por ella misma y entonces la regó. Esta es la Por eso uno estrategia siempre tiene de que la consultar a guerra Dios. cognitiva al tiempo de hoy. Así es. Atacar la mente para que a través de la mente la persona entre al miedo. Hay tanta y su sentido- desinformación. y los sentidos sean perturbados. Sí, es lo que hemos visto en los 2 últimos años, cómo han metido miedo, 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 miedo a la enfermedad, miedo a morir prematuramente. El miedo vulnera a la persona, la hace muy vulnerable para que tome una decisión equivocada. ¿Y cuántas personas han tomado decisiones equivocadas? Bueno, pues ahora están llevando a un nivel muy grande Y todo sofisticado, esto y ¿no? sofisticado con el uso de la tecnología en esta guerra cognitiva. Quien ya venció esta tentación, este tipo de tentación, definitivamente al diablo fue Jesucristo. Amén, sí, Por así eso el único que puede cubrir la mente es Jesucristo. Hemos hablado de la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, una armadura. La parte importante que tiene que ver con la cabeza es el yelmo o el casco de protección de la cabeza, porque aquí está el cerebro, aquí está el la yelmo mente. como esperanza. Tenemos que cuidar nuestra vida de pensamientos. Así es. Por eso más adelante la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos nosotros, si ya somos cristianos, tener la mente de Cristo. Y esta es la mente de Cristo, lo que está registrado en las Escrituras. Toda la Biblia habla de Cristo. Llenarnos del conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, es tener la mente de Cristo, cuidar la mente. Cuando el diablo, el tentador, venga a atacar mi mente, yo le resisto con la palabra. Fue lo que hizo Jesucristo. Porque el la diablo, misma palabra dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os sí, hará libres. a través de la palabra La- de la Dios palabra- está la la palabra es verdad, la verdad. para confrontar la mentira. Sí, así es. Cuando el diablo vino a la tentación en el desierto, cuando Jesucristo estaba siendo tentado allí, estaba en oración y ayuno el Señor. El diablo le dijo, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Jesucristo habló la palabra, resistió la tentación del diablo. Tenía 40 días que Jesucristo no comía alimento alguno. El diablo lo tentó con la comida. Entonces, Cuando realmente tenía hambre. Jesucristo dijo, no solamente de pan Vivirá el hombre, vivirá el hombre. sino de toda palabra Resistió. que sale de la boca de Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo, después de esta tentación, derrotó al diablo. El diablo lo llevó a un monte alto. Sí. Y dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que le ofreció todos los reinos de este planeta Tierra, todas las naciones. Se las ofreció el diablo a Jesucristo. Todas las naciones, México, Estados Unidos, Rusia, Todo el mundo, China, todo el mundo. todas las naciones estaban en el poder del diablo. Y el diablo le dijo a Jesucristo, todos estos reinos te daré Si a postrado me condición adores. de la Si postrado me adoración. adorares. Podemos Sí, porque- leer porque sí es importante. Sí, porque eso fue lo que conocer. le entregó el primer hombre, Adán y Eva, al diablo. Fue lo que le dijo el diablo. A mí me lo entregó Adán. Adán por el pecado le entregó este planeta Tierra al diablo. Por eso el diablo pasó a ser el príncipe de este mundo, porque el que gobernaba este mundo era Adán y Eva. Dios le dio poder y autoridad a Adán y Eva. Pero debido al pecado, el pecado hace que el hombre pierda todo lo que Dios le ha dado. Pierde la salud, pierde el dinero, pierde toda bendición, lo pierde en el pecado.
Así que el diablo es astuto, engañó a Eva y después a través de Eva hizo caer a Adán. Adán cayó, vino la maldición al planeta Tierra y aquí tenemos al diablo en Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así está escrito, solamente hay un Dios al cual adoramos en espíritu y en verdad. El mismo diablo tendrá que doblar sus rodillas ante el nombre de Dios. Por eso aquí Jesucristo resistió la tentación al diablo. Eva no pudo resistir, la mente de Eva fue cautivada y cayó atrapada por el engaño y la mentira del diablo. Jesucristo no cayó en pecado, no cayó en la tentación. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, venciendo al tentador, confrontando al que había puesto en cautividad la mente de Eva, esto es el diablo. El diablo fue vencido en el desierto. Así comenzó el principio de la derrota del diablo, que se consumó en la cruz del Calvario. Cristo siempre caminó hacia adelante de victoria en victoria, de victoria en victoria, hasta la victoria última en la cruz del Calvario. Cristo ya derrotó al diablo. Volvemos a leer, porque lo hemos leído en otras ocasiones, Hebreos 2, 14 y 15, el diablo ya fue derrotado. Así que el mentiroso, el engañador de la mente ya está derrotado. Por eso una persona que no cree en Jesucristo, no cree en la Biblia, está en una condición vulnerable ante el ataque del diablo, porque el diablo es hechicería que va a dominar la mente del ser humano y va a controlar su voluntad. Una persona en la voluntad del diablo puede hacerle daño esa persona al prójimo, inclusive asesinarlo. El diablo está de por medio en la muerte. Así que por eso el único que puede protegernos del diablo, del ataque a la mente, es Jesucristo, el único que ya venció a el enemigo. Sí, ahí vemos que el diablo no cambia su estrategia. No cambia sus estrategias, Porque sigue siendo las mismas. Jesucristo enfrentó las mismas tentaciones que enfrentó Adán y Eva. Sí. Cuando vemos, cuando Jesús fue el pan, con Eva fue el fruto. O sea, los dos tienen que ver con el alimento, que eso es lo que dice la Biblia como los deseos de los ojos. Sí. Luego la segunda tentación tiene que ver cuando le dice la serpiente, le dice a Eva, ¿no? Vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. Y en el caso del Señor Jesucristo le mostró todos los reinos de la tierra, sí, que eso es lo que encaja con los deseos de la carne. Y por último, cuando le dice, la serpiente le dice a Eva, no vas a morir, sino al contrario, vas a vivir eternamente. Y eso fue cuando... Vas a ser como Dios. Ajá, exacto, vas a ser como Dios y no vas a morir. Y eso fue lo que le dijo también el diablo, y en este caso usó la palabra del Salmos 90, para decirle a Jesús cuando le dice, tírate porque tú no te vas a suicidar, tú vas a vivir. Eso fue lo que le dijo. Los ángeles, ¿no? Ajá, sí, los ángeles te van a librar para 91, que tu pie no tropiece en piedra. Sí, Salmo 91. Entonces, esos serían los deseos de la vanagloria de esta vida. La vanagloria, el ego, yo, sí, el orgullo de ser hijo de Dios. Y como vemos, Jesús sí los pasó todos.
Por Así eso al final, bueno, si leemos la historia en Mateo 4, dice que los ángeles de Dios después sirvieron a Jesucristo No, y dice para que fortalecerlo. Jesús salió de ahí, de eso, lleno del Espíritu Sí, Santo. aquí está, en Lucas, dice la Biblia que regresó del desierto lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y empezó su vida de milagros, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros sorprendentes, la multiplicación de los panes. El diablo estaba totalmente trastornado ante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra hasta que llegó el final de el poder del diablo. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida, las personas de la humanidad tenían miedo a morir, y era la forma en que el diablo los tenía esclavizados. El miedo esclaviza, por eso no hay que tener miedo. Para el miedo está la fe, y la fe viene por oír de la Biblia, la palabra de Dios. Así que si nos llenamos de la Biblia, tendremos fe y estaremos poniendo al miedo bajo nuestros pies. El miedo es el arma poderosa de Satanás para paralizar a un ser humano aquí en la tierra, que quede vulnerable, y el diablo lo atrapa a su antojo y le hace hacer lo que el diablo quiere que haga. Lo engaña, es la guerra lo engaña. cognitiva. Esa es la guerra cognitiva. Es la guerra cognitiva, atrapar la mente, atrapar las emociones Engañarla. de la persona, engañarla y con que la persona con información haga lo falsa, que el diablo quiere con que información falsa. Y- haga. Es una información falsa. Y quiero añadir un poco más acerca de esta guerra cognitiva, porque también eso involucra, bueno, lo que es la inteligencia artificial, el transhumanismo. Bueno, todo empezó también con la clonación, cuando se empezaron a clonar en animales, que ahora lo están haciendo en seres humanos. Y bueno, el transhumanismo, que tiene que ver prácticamente de cómo la persona es súper poderosa y a la vez eterno, que es lo que busca el transhumanismo. La inteligencia artificial, que bueno, que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con mover robots, influir. Sí, el hombre por sí mismo está buscando fuerza, poder, eternidad Sí. en la vida, pero sin Dios. No, Sí. no quieren nada con Dios, no quieren nada con el Creador, el que creó al ser humano, el que creó al científico ese que está estudiando en un laboratorio y que por la gracia y la misericordia de Dios está descubriendo muchas cosas que Dios puso en el planeta Tierra. Es el tiempo del cumplimiento de la profecía, del desarrollo de la tecnología, pero si la persona científica no le da la gloria a Dios, está apartado de Dios, entonces usará esa tecnología para propósitos malos aquí en el planeta Tierra, que es lo que estamos viendo con el transhumanismo y todo aquello que están haciendo muchos científicos creyéndose Dios. Ellos Sí. se creen dioses. Y además de eso, que usan a todos los a gobiernos de países. Tienen control sobre usan la política. También la medicina. Sí, el poder económico controla la política. Y al final, pues al Y pueblo. la política y el control económico están unidos, ligados al control de la tecnología mediática. Se requiere todo ello, porque alguien tiene que difundir, propagar la idea de ellos, y para eso usarán los medios de la comunicación, el Internet. Hoy en el Internet ya no hay barreras, en cualquier lugar puede extenderse la información a través de las redes sociales. Así que hoy en día las personas que quieren difundir su ideología, su pensamiento dominante, usarán las redes sociales, usarán la tecnología actual. Todo esto es parte de la profecía. Estamos en el tiempo del cumplimiento de la profecía para la venida de Jesucristo.
La Biblia dice que la ciencia aumentaría en la medida que vamos avanzando en el tiempo, la ciencia va aumentando. Quiere decir que Dios en su gracia y misericordia está permitiendo el desarrollo de la tecnología. Todo don y toda obra de Dios es para el bien de la humanidad, no para la maldad. Pero las personas apartadas de Dios están usando esa tecnología para la maldad de la humanidad. Esta guerra cognitiva, que es guerra por la mente, es una guerra que parte de la maldad, que parte del corazón mismo del diablo. Y todo esto se irá desenvolviendo cada día más y más hasta que lleguemos al tiempo del rapto y después el tiempo del anticristo. Y estaremos hablando todavía de este tema porque es un tema de actualidad. Así que Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos al tercer día para dar nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene 21 siglos de predicar el evangelio de la verdad aquí en la tierra, de estar confrontando la mentira del diablo. Y nosotros los cristianos de este siglo XXI en que estamos viviendo, somos llamados a ser parte de la generación de la iglesia con el discernimiento necesario, con el conocimiento necesario de cómo desenmascarar las artimañas del diablo y confrontar la mentira. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones de los cielos. Así que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra para confrontar el poder de la mentira, el poder de la hechicería que está usando el diablo para controlar las mentes de las personas. Esta es la guerra espiritual. Terminamos leyendo 2 de Corintios 10 del 3 al 6 y allí nos quedamos por ahora porque habla de armas que tenemos nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, armas espirituales con el propósito de rebatir todo ataque del diablo a la mente humana. El diablo está atacando la mente. ¿Cómo poder confrontar ese ataque del diablo? Leamos 2 de Corintios 10 del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, porque los pensamientos están en desobediencia. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Tenemos las armas espirituales, y la oración, el ayuno. Tenemos que ponernos así la mano en la mente. Derribo y destruyo toda altivez, imposición y todo de manos que el diablo haya levantado en contra del conocimiento de Dios en mi vida. Y ahí está. Sí. ¿Y cuántas fortalezas tenemos hoy en día? Y llevo todo pensamiento en obediencia a Cristo. En familias, iglesias, gobiernos, naciones, hay fortalezas espirituales que hay que destruir. Por eso Dios nos llama a la oración para destruir esas fortalezas. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que Dios está buscando intercesores a favor de la tierra, que destruyan esas fortalezas para que no venga juicio de muerte a esta tierra. Necesitamos que la iglesia se levante, que el cristiano empiece a leer la Biblia, conocer la profecía y orar de acuerdo a la profecía y tomar autoridad en el nombre de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo para destruir fortalezas, reprender las obras del diablo que está
trabajando en las mentes de las personas. Una persona está apartada de Dios porque la mente de esa persona ya fue cautivada por el diablo la ha hecho apartar de Dios. Pero nosotros estamos aquí para orar, ayunar y destruir esas fortalezas mentales en las personas que están apartadas de Dios y después llevarles el evangelio para que se conviertan a Dios. Porque de Dios venimos y hacia Dios debemos ir. Así que este es el tiempo que nos toca vivir. Jesucristo dijo, en el reino de los cielos hay violencia. Y este es el tiempo de la violencia espiritual. La Biblia dice, aunque caminamos en la carne, en un cuerpo de carne, nosotros no estamos pensando de acuerdo al pensamiento de la carne o al pensamiento de este mundo. Nosotros los cristianos pensamos de acuerdo al pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de la guerra espiritual para destruir fortalezas del enemigo. Nuestra mente la debemos ajustar a la palabra de Dios. A todo es ajustado a la palabra. El diablo se somete a la palabra de Dios. Así que todo esto ya está determinado, hay un cumplimiento profético día con día, el diablo ya fue derrotado, la iglesia tiene el poder hoy para ejercer ese poder en todo lugar y en todo momento. Es tiempo de actuar en el nombre de Jesús. Así que esta guerra cognitiva no podrá contra la iglesia verdadera de Jesucristo. Así es. Bueno, pues amigo, amiga, quiero hacer un llamado de salvación a tu vida. Si tú estás apartado del Señor, ¿por qué no te acercas a Dios? Dios te ama, amigo, amiga, venimos todos de Dios. El camino de reconciliación es Jesucristo. No estamos hablando de formar parte de ninguna religión, sino de entrar a la comunión con el Creador, a la vida eterna en Jesucristo. Puedes repetir esta declaración para entrar a esa vida. Puedes decir, Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, de estar apartado de Dios. Me arrepiento de toda incredulidad, de toda duda y de toda ignorancia de las profecías. Pero en este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste y con mi boca te confieso Señor y Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya eres parte de la familia de Dios. Mañana nuestro servicio online, 12 del día, les esperamos. Así es. Les esperamos mañana, 12 del día, online. Gracias, hasta luego.